Hola, hoy les quiero enseñar qué son los adjetivos calificativos en inglés. Esto es Dave English, yo soy David y vamos a empezar. Lo primero que quiero que veamos es la definición de los adjetivos calificativos y algunos ejemplos para que entendamos esa definición. Entonces, los adjetivos calificativos se definen como una palabra que describe a un sustantivo. Podemos cambiar esta definición para que sea un poco más clara y la dejamos como que es una palabra que puede describir a una persona, a un animal, a una cosa o a un lugar. Recordemos que los sustantivos son personas, animales, cosas o lugares. Entonces, sabemos que el adjetivo es solamente una palabra que describe a un sustantivo. Si tenemos, por ejemplo, a este gato que estoy colocando en pantalla, este gato es un animal y yo lo puedo describir con varias palabras. Por ejemplo, he is cute, es lindo. Is small, es pequeño. O es playful, es juguetón. Como estas tres palabras están describiendo a este animal, las tres palabras en colores son adjetivos calificativos. Es así de fácil. Déjenme darles otro ejemplo. Si tengo esta casa, la puedo describir como big, grande, luxurious, lujosa, o elegant, elegante. De manera que estas tres palabras, al estar describiendo a esta cosa o a este lugar, sirven como adjetivos calificativos, son adjetivos calificativos. Ahora esta es solamente una definición, aunque hay otra, un poco más fácil de entender, y es que un adjetivo calificativo es una palabra que me dice cómo es algo o cómo es alguien. Por ejemplo, si yo tengo a esta chica, yo puedo decir cómo es ella y puedo decir que ella es pretty, bonita, shy, tímida o red-headed, pelirroja. Estas tres palabras me dicen cómo es esta chica. De manera que las tres palabras también son adjetivos. Es sencillamente otra definición. Otro ejemplo sería con este postre de acá. ¿Cómo es este postre? Yo puedo decir que es sweet, dulce, delicious, delicioso, o fresh, fresco. Estas tres palabras me están diciendo cómo es este postre y por ende las tres son adjetivos calificativos. Y esta es la definición y así es como se entiende que es un adjetivo. Obviamente necesitamos saber más acerca de estas palabras, necesitamos saber en qué parte de la oración se colocan y necesitamos saber o ver si se pudiera algunos ejemplos de un adjetivo usado dentro de una frase. Pero eso no lo vamos a cubrir en este video. Hoy les quiero enseñar cuál es el orden de los adjetivos calificativos dentro de una frase y nos vamos a dar cuenta de las diferencias que hay entre el español y el inglés para que no haya confusiones a la hora de hablar en inglés con estas palabras. Esto es Dave English, yo soy David y vamos a empezar. El primer caso, lo primero que se puede hacer con un adjetivo calificativo es colocarlo después del verbo to be. Entonces, si tenemos frases con el verbo to be, como por ejemplo Carlos is, que traducen Carlos es, yo puedo colocar justo después un adjetivo calificativo y ese adjetivo me va a decir cómo es Carlos. Friendly en este caso. Carlos es friendly. Carlos es amistoso o Carlos es amigable. Tenemos que, o tengo que resaltar que aquí ya se acaba la frase. Cuando ustedes colocan un adjetivo después del verbo to be, acuérdense de dejar la frase hasta ahí, que la idea se acabe con el adjetivo. También podemos hacer una frase como my house is, mi casa es, y en este caso yo la quiero describir como white, blanca. Entonces quedaría mi casa es blanca, coloco el adjetivo después del verbo to be. O también vegetables are. Y después de ese are yo puedo colocar adjetivos que describan cómo son los vegetales. En este caso, good and tasty. Nótese que aquí estoy usando dos adjetivos. No se queden en la cabeza con que solamente tiene que ser un adjetivo. Pueden ser dos o más adjetivos con tal de que los separen correctamente. Yo, por ejemplo, los estoy separando con un and. Los vegetales son buenos y deliciosos. Así que así se usan los adjetivos. Ese es el primer uso. Se usan después del verbo to be. Primero el verbo to be y luego un adjetivo. Este es el caso, digamos, fácil. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es cuando queremos usar un adjetivo y un sustantivo en la misma frase. Pues el adjetivo va antes de un sustantivo. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis porque en español es al revés. Miren lo que está pasando en esta frase. Una zanahoria anaranjada.
Tenemos a nuestro sustantivo zanahoria, es un sustantivo porque es una cosa, y después tenemos a nuestro adjetivo anaranjada. Es adjetivo porque está describiendo cómo es la zanahoria. Entonces, en español tenemos ese orden particular en el que colocamos primero el sustantivo y después el adjetivo. En inglés es al revés, por favor recuerden esto. En inglés primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Se diría an orange carrot. Primero orange, que es anaranjado, y luego carrot, que es zanahoria. Va al revés. Una zanahoria anaranjada. Esto es sencillamente una regla que hay que aprender. Es un poco difícil, yo sé, porque en español es al revés, pero tenemos que acostumbrarnos a esto para hablar inglés correctamente. Miren este otro ejemplo. Una película buena. ¿Cómo se diría esto en inglés? Teniendo en cuenta que primero va el adjetivo, tendríamos que decir a good movie. A good, good es buena, y luego movie, película. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. O por ejemplo podemos hacer esta frase, la guitarra antigua. ¿Cómo se diría esto en inglés? Se diría the old guitar. Primero old, que es antiguo, y luego guitar, que es guitarra. The old guitar. Suena raro porque literalmente dice la antigua guitarra, pero recordemos que en español decimos la guitarra antigua. Sencillamente en inglés se coloca primero el adjetivo. También quiero que noten que en estas tres frases estuvimos usando artículos. I am, que son los artículos indefinidos, y de, que es el artículo definido. De manera que podemos hacer una pequeña estructura que es un artículo, un adjetivo y un singular noun o un sustantivo singular. De hecho, por eso es que estamos usando esos artículos, porque nuestro sustantivo, la palabra que está en morado, es singular, es solamente una zanahoria, una película, una guitarra, es singular. Que recuerden cómo se usan esos artículos. Son indispensables a la hora de usar adjetivos porque se van a usar mucho cuando se presenten estas estructuras, estructuras que tienen un adjetivo, un sustantivo y ese sustantivo es singular. Ahora bien, no siempre van a ser frases con sustantivos singulares. Si los quieren hacer con sustantivos plurales se puede y resultarían frases como por ejemplo zanahorias anaranjadas, orange carrots, películas buenas, good movies, guitarras antiguas, old guitars. Como estamos usando sustantivos plurales, ya estamos hablando de zanahorias en plural, de películas en plural y de guitarras en plural, ya no necesitamos el uso del artículo a, an o de, ya no lo necesitamos particularmente. Y quiero que noten algo, lo que va en plural en inglés es el sustantivo, carrots, movies, guitars, con la S que los denota como plurales, mientras que el adjetivo permanece igual, no se coloca en plural. Jamás coloquen un adjetivo en plural, porque los adjetivos no tienen plural en inglés. En español sí, en español decimos anaranjadas, buenas, antiguas en plural. En inglés no es necesario, solamente es necesario colocar en plural el sustantivo. Entonces, este es el segundo caso. Se coloca el adjetivo antes de un sustantivo y si el sustantivo es plural, pues va el adjetivo y luego ese sustantivo plural. Ahora bien, hay un tercer caso y este caso es un caso mixto. ¿Cómo hacemos oraciones mixtas? Déjenme darles algunos ejemplos. Aquí tenemos una frase con el verbo to be. Recuerden que ese era el primer caso, el verbo to be. You are. Y ahora vamos a colocar el segundo caso, que es el adjetivo y el sustantivo, a good friend. Entonces tenemos dos partes en esta frase. Tenemos esta parte que está señalada y esta que está señalada. La primera es una frase con el verbo to be y la segunda es una frase que tiene un adjetivo antes de un sustantivo. Eso es lo que acabamos de ver. Este fue el caso 1 y este fue el caso 2. Pues yo las puedo unir y se haría una frase mixta. Y se hace de esta manera. La parte del verbo to be, you are, y luego la parte del adjetivo antes de un sustantivo. Si el sustantivo es singular, pues se usará el artículo a. Tú eres un buen amigo. Eso es lo que estamos diciendo. Otra frase sería I am an adventurous person. Yo soy una persona aventurera. She is the perfect girl. Ella es la chica perfecta.
Entonces son mixtas y obviamente nos dan mucha más riqueza en el idioma si hablamos de esta manera. Estamos mezclando dos estructuras dentro de una sola y obviamente suena de nuevo mucho más completo. Primero el verbo to be y luego lo que aprendimos de colocar el artículo, el adjetivo y el sustantivo. Recordemos primero el adjetivo y luego el sustantivo. Entonces vamos a escribir esa estructura. Bueno, recordemos que se usa obviamente el artículo. Eso lo usamos porque el sustantivo es singular. La estructura sería el verbo to be, ese artículo, el adjetivo y el sustantivo singular. Pero de nuevo, ustedes no siempre van a querer hacer frases con sustantivos singulares, a veces van a querer hacer frases con sustantivos plurales. De manera que cambiaría, ¿no? Se quitaría ese a, por ejemplo, y este friend se colocaría en plural. Quedaría you are good friends. Ahora, si se quiere hacer esta frase en plural, también el verbo to be debería estar en plural. Se debería quitar este an y este person se colocaría en plural. Quedaría we are adventurous people. Estamos colocando el verbo to be en plural. Yo decidí usar el sujeto we, pero puede ser cualquier sujeto plural, dependiendo de lo que cada uno quiera decir. El verbo to be en plural y el plural de person es people. Entonces lo cambié. Nosotros somos gente aventurera. Tiene sentido cuando se traduce al español porque el verbo to be está en plural y porque ahora decimos gente en este caso. Aquí también, entonces, si queremos hacer que esta frase que dice ella es la chica perfecta esté en plural, pues quitamos este de, colocamos esta frase en plural, que sea un sujeto plural, un verbo to be en plural, y girl en plural también, quedaría they are perfect girls. Ellas son chicas perfectas. Entonces, de esta manera se pueden hacer frases en las que esté el adjetivo y el sustantivo plural junto con el verbo to be, pues el verbo to be también tiene que estar plural. Obviamente solo lo van a usar con sujetos plurales, verbo to be plural, sustantivos plurales y en este orden. Primero el verbo to be plural, luego el adjetivo y luego el sustantivo plural. Por ahora lo que vamos a hacer en este video son algunos ejercicios, pero primero vamos a hacer un resumen. Este resumen a propósito se los quiero regalar en PDF, ya les comento cómo lo van a descargar. En resumen, ustedes pueden usar un adjetivo después del verbo to be. Se hacen frases como I am tall, que traduce yo soy alto. También pueden hacer frases en las que esté el adjetivo antes de un sustantivo y depende si es singular o plural ese sustantivo. Si es singular van a usar un artículo y va a quedar del estilo an expensive house, que traduce una casa cara. O si la hacen plural, pues sencillamente colocan el sustantivo plural, expensive houses, casas caras. Y también pueden hacer frases mixtas que es juntando estas dos ideas, la parte del verbo to be y la parte del adjetivo y el sustantivo. She is a good daughter. Ella es una hija buena. Pero si quieren decir esto en plural, pues van a decir un sujeto plural, un verbo to be plural y el sustantivo plural. Ellas son hijas buenas. Por favor, suscríbanse a Dave English, este canal, en el que van a seguir viendo más videos de inglés, más explicaciones. Por favor, síganme en las redes sociales para saber cuándo subo un video nuevo y síganme en la página de internet daveenglish.com o más que seguirme, visítenla para que vean todas estas lecciones en internet. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.